El aire en los sectores profundos del Pentágono sabe diferente, reciclado, estéril y cargado con el peso de las decisiones que cambian los mapas. Pero mi tío Rick, un coronel retirado que creía que su rango era eterno, pasado a la relevancia, no notó el cambio en la presión atmosférica. Permaneció en el pasillo estéril, mirando con desprecio las puertas de acero reforzado del ascensor prioritario, mientras su dedo señalaba agresivamente la escalera de emergencia. Me miró con esa típica mezcla de lástima y fastidio, la típica de un niño que ha entrado en una sala de juntas. Me dijo que el ascensor era solo para oficiales de alto rango, hombres que se habían ganado el derecho a saltarse el cardio y que necesitaba empezar a caminar antes de que saltara la alarma. No discutí, ni siquiera pestañeé. Di un paso adelante y puse mi bota de lleno sobre la alfombra biométrica sensible a la presión. Rick abrió la boca para gritar una orden, probablemente para decirme que estaba avergonzando a la familia, pero el edificio lo interrumpió. Los sensores no solo pitaron, sino que gritaron. La suave luz ambiental blanca del pasillo se apagó al instante, reemplazada por un destello de emergencia rojo sangre que nos inundó. La pantalla del ascensor no indicaba acceso denegado, mostró una secuencia de números que Rick probablemente nunca había visto en su carrera. Entonces, la voz automatizada resonó desde el techo, haciendo temblar las placas del suelo. Alto. Biométrico confirmado. Protocolo espectro 01 iniciado. Asegurar la cubierta. Vi cómo el rostro de Rick palidecía. Fue como ver cómo se apagaba una vela. Tenía la boca abierta, palabras a medio formar que morían en su garganta mientras miraba la luz roja que se reflejaba en mis ojos. Miró la máquina, luego a mí, intentando procesar las matemáticas imposibles de la situación. En ese aterrador segundo se dio cuenta de que el edificio no me rechazaba. Me estaba saludando. El silencio que siguió fue absoluto, más denso que cualquier sermón que me hubiera dado sobre respeto o deber. Al tío Rick le encantaba hablar de la cadena de mando. Adoraba la jerarquía porque era lo único que le daba valor, pero no se daba cuenta de que en el mundo de la inteligencia en la sombra, la cadena no lo era. Terminó con él. Y ciertamente no terminó con una placa de coronel retirado. Para entender cómo rompí su realidad esa tarde, hay que comprender las dos vidas que vivía. Y tenemos que remontarnos a la invitación que lo inició todo. Comenzó 2 días antes con un sobre color crema que cayó en la mesa del comedor de mis padres. Era una invitación para una visita guiada al legado del Pentágono. Un favor especial que Rick pidió para presentar a mi primo Mark, un oficial subalterno recién ascendido que vestía su uniforme como si fuera un disfraz, en quien aún no había madurado. La invitación iba dirigida a la familia del oficial Mark Jensen, un título que eclipsaba a todos los demás presentes. Me incluyeron, pero los parámetros quedaron dolorosamente claros en el chat grupal casi de inmediato. No estaba allí como invitado de honor. Estaba allí como el conductor designado y el que llevaba la bolsa, y se esperaba que pasara desapercibido mientras los hombres de verdad hablaban de negocios. La tensión llegó a su punto álgido en la cena de celebración de esa noche. Rick se levantó, golpeando su copa con un tenedor hasta que la sala quedó en silencio, exigiendo la atención que sentía que le correspondía. Levantó su copa de vino, sonriendo a su hijo mientras me ignoraba por completo. Brindó por el único de la familia que llevaba la antorcha, elogiando a Mark por su auténtico servicio y sacrificio. Entonces me miró, entrecerrando los ojos con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía. Se rió entre dientes y dijo lo suficientemente alto como para que el camarero lo oyera. Era bueno ver que se hacía trabajo de verdad, no esas tonterías de videojuegos que me pasé todo el día haciendo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirativo que me pareció una bofetada, y me dijo que no los avergonzara durante la visita, recordándome que no debía hablar a menos que me dirigieran la palabra, porque eran combatientes, no soporte informático. Creía que estaba metiendo una oveja en la guarida del lobo, no tenía ni idea de que la estaba guiando, directo a su trono.
Para comprender lo absurdo de aquella tarde, hay que comprender la mitología que mi familia había construido en torno a mi primo Mark, el indiscutible hijo de oro de la familia y recién nombrado oficial de logística, un hombre que trataba una hoja de cálculo de la cadena de suministro como un plan de batalla táctico. No solo vestía su uniforme, sino que lo llevaba puesto, presumiendo en las cenas dominicales y en las compras de comestibles, como si estuviera constantemente a punto de ser lanzado en paracaídas a una zona vulnerable. En realidad, la guerra de Mark consistía en autorizar los envíos de impresora y papel y asegurarse de que la cafetería de la base no se quedara sin servilletas. Pero para mis tíos era prácticamente un SEAL de la Marina. Estaban pendientes de cada palabra suya, asintiendo solemnemente cuando se quejaba del papeleo brutal, tratando sus pequeños inconvenientes administrativos como actos de supremo valor. Y luego estaba yo. A los ojos de la familia, yo era Elena, la civil fracasada que había desperdiciado su potencial para pasarse el día mirando pantallas. Mi fachada oficial era aburrida por diseño, analista de datos para una empresa de logística de nivel medio. Era lo suficientemente vaga como para ser plausible y lo suficientemente aburrida como para detener las preguntas antes de que empezaran. Pero para mi familia, analista de datos era solo un término elegante para referirse a un soporte informático sobrepagado. El tío Rick, un hombre que aún escribía con 2 dedos y veía Internet con profunda desconfianza, amaba recordarme mi lugar. Me acorralaba en las barbacoas, metiéndome su iPad pegajoso en la cara porque no sabía cómo abrir su correo, bromeando sobre cómo probablemente me pasaba la jornada laboral jugando al solitario o reiniciando routers. Yo simplemente sonreía, arreglaba su error de usuario y me tragaba las ganas de gritar. Vieron a una chica de soporte técnico. No vieron al arquitecto principal de la operación Niebla Negra. No sabían que el disparate del videojuego en el que estaba trabajando era en realidad un contraataque localizado, una IA de la insurgencia diseñada para predecir y desmantelar células terroristas incluso antes de que pudieran materializarse. Mientras Mark rastreaba pallets de Gatorade, yo rastreaba firmas de metadatos en 3 continentes, buscando fantasmas en la máquina digital. Mi jefe no era un gerente de rango medio con un montón de cubículos. Mi subordinado directo era el General Sterling, un comandante de 3 estrellas que consideraba la charla trivial, un error táctico y solo respetaba la competencia pura. No me llamaba cariño ni Elena. Me llamaba arquitecta. Y cuando el General Sterling me pidió mi opinión, no quiso soporte técnico. Quería saber si debíamos desplegar recursos para evitar una pérdida catastrófica de vidas. El contraste entre estos 2 mundos colisionó violentamente durante el viaje en coche al Pentágono. Estábamos atrapados en el estacionamiento para visitantes, un caos de hormigón y confusión, mientras el tío Rick discutía a gritos con un encargado del estacionamiento sobre sellos de validación. En el asiento trasero, Mark se lanzaba a su tercera narración sobre el Grindr, su experiencia de entrenamiento básico. Describía el brillo de sus botas con la intensidad de un poeta, hablando del sacrificio de despertar a las 5 sos. Me senté a su lado, mirando por la ventana, escuchándolo idealizar un trote matutino, mientras mi bolsillo comenzaba a vibrar con un ritmo que me helaba la sangre. Era mi teléfono encriptado. El patrón era específico: 3 pulsos cortos, un código negro largo. Saqué el teléfono del bolsillo, manteniéndolo agachado, protegido por mi muslo. La pantalla estaba en modo oscuro. Solo texto. Una alerta prioritaria del sistema de Niebla Negra había señalado una anomalía repentina en el sector del Magreb. Un cable trampa digital que yo mismo había codificado hacía 3 meses acababa de romperse. Un convoy se dirigía hacia una emboscada. El sistema necesitaba autorización humana para desplegar un ala de drones para una interdicción inmediata. Tenía 30 segundos para tomar una decisión que determinaría si 12 Marines vivían o morían. «No entiendes la presión», decía Mark, gesticulando con furia con una mano que jamás había empuñado un arma.
Cuando el inspector te mira, no puedes ni pestañear. Una mancha en el latón y estás acabado. Toqué la pantalla, con el pulgar sobre la confirmación biométrica. Escaneé el flujo de datos sin procesar, procesando las coordenadas, las señales de calor y los registros de intercepción. Era una trampa válida. Si no actuaba, la emboscada se ejecutaría en 4 minutos. ¿Me estás escuchando, Elena?, ladró el tío Rick desde el asiento delantero, mirándome fijamente por el retrovisor. Marcus, hablando de disciplina. ¿Podrías aprender algo? Te escucho, dije con voz firme, sin delatar nada. Botas relucientes. Impresionante. Exhalé lentamente y presioné autorizar. En la pantalla apareció un código de confirmación. Recursos desplegados. Amenaza neutralizada. Pendiente de confirmación. Vi cómo la barra de estado pasaba de rojo a verde. En algún lugar del océano, los motores cobraban vida con un rugido porque yo lo había dicho. Acababa de ejercer la ira de un dios desde el asiento trasero de una Honda Odyssey. Bloqueé el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. El corazón me latía con fuerza en las costillas, un latido secreto de adrenalina que nadie más podía oír. Mark seguía hablando. Ni siquiera había terminado la frase sobre el betún. Lo miré, su uniforme impecable, su fanfarronería inmerecida, su total ignorancia del mundo que realmente lo protegía. Y sentí una extraña y fría lástima. Él estaba jugando a los soldados. Yo estaba luchando en la guerra. El coche finalmente se estacionó. El motor se apagó y el silencio debería haber sido un alivio, pero Mark se giró hacia mí, con el rostro satisfecho y expectante. Se golpeó la palma de la mano con el teléfono, con aspecto molesto. Me guardé el teléfono en el bolsillo tras haber autorizado un ataque cinético de nivel 5. Mark me preguntó si podía arreglar el Wi-Fi del coche. Sonreí y dije, veré qué puedo hacer. La contención era agonizante. El recorrido fue justo el tipo de teatro performativo que esperaba. Un desfile de egos marchando por los pulidos pasillos de la Defensa Nacional. El tío Rick nos guió por los anillos exteriores como un héroe conquistador. Su voz resonaba en los muros de piedra mientras señalaba las oficinas de hombres que se habían jubilado hacía 10 años. Detenía a los transeúntes al azar preguntándoles si el viejo Bill seguía en logística, solo para encontrarse con escaleras vacías y excusas apresuradas y educadas del personal que tenía trabajo. Era doloroso verlo. Un hombre intentando embrujar una casa que ya lo había hecho trabajar. Pero Mark lo absorbía, asintiendo solemnemente ante cada anécdota vacía. Para ellos, este edificio era un museo de su grandeza personal. Para mí, era solo la oficina, y los veía tambalearse torpemente por mi sala. Entonces Rick giró por donde yo esperaba. Nos condujo con confianza hacia los ascensores de alta gama del sector 7. Mi pulso no se aceleró, pero mi mente se agudizó, entrando al instante en el estado frío y analítico que usaba para evaluar amenazas. Estos no eran ascensores públicos. Eran conductos de transporte reforzados que requerían una verificación de antecedentes de un yanqui blanco o una etiqueta biométrica de nivel 5 solo para encender el botón de llamada. Miré las pesadas puertas de acero y vi la fortaleza digital invisible que las custodiaba. Rick solo vio un botón que se sintió con derecho a presionar. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, con el pulgar recorriendo la pantalla familiar de mi dispositivo encriptado. No bajé la vista mientras escribía la orden para ayudar al General Sterling, hora estimada de llegada al sector 7, familia y remolque. Iniciar protocolo de supervisión civil. No era una solicitud de ayuda, era una coordinación de recursos, moviendo piezas en un tablero que solo yo podía ver. La respuesta vibró en mi palma un segundo después, de pie junto a la madre. Una fría satisfacción se apoderó de mi pecho. Ya no era solo la sobrina que arrastraban, era la artífice del entorno por el que caminaban. Decidí apretar el nudo con un poco de inocente preocupación. «Tío Rick», dije, con un tono de voz que resultaba exasperantemente servicial. «¿Seguro que podemos volver?»
El cartel de allí dice restringido en letras muy grandes. Era el mismo tono que usé cuando arreglé su impresora. Cortés, sumiso y concebido para irritarlo. Se enfureció al instante, con el cuello rojo. Yo construí este pasillo, Elena. Observa y aprende. Se acercó al panel y golpeó el lector con su tarjeta de identificación retirada, con la confianza de un rey que regresa a su castillo. La máquina pensó un milisegundo antes de emitir un pitido amarillo patético y descendente. Acceso limitado. Visitante. Rick miró la luz ámbar, parpadeando confundido mientras las puertas se negaban a moverse. Volvió a deslizar el dedo con más fuerza, esta vez, ya que una fuerza física podría forzar la encriptación hasta someterla. Tecnología nueva y defectuosa, murmuró, volviéndose hacia Mark con una risa forzada que no llegó a sus ojos. Hoy en día todo lo complican demasiado. Probablemente algún error del servidor. Parecía tan pequeño en ese momento, luchando contra un sistema que decía entender, pero con el que ni siquiera podía hablar. Estaba tan ocupado luchando contra la máquina que no se dio cuenta de que la máquina esperaba a su amo. Decidí acabar con su lucha. Rick finalmente se rindió con el escáner, con los nudillos blancos de agarrar su tarjeta de identificación retirada. En lugar de admitir que su acceso había expirado junto con su carrera, hizo lo de siempre. Convirtió su fracaso en un arma y me la apuntó directamente. Se giró, con el rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y rabia, y señaló agresivamente la máquina silenciosa. ¿Ves?, espetó, y su voz resonó con demasiada fuerza en el silencioso pasillo. Precisamente por eso necesitamos soldados, no computadoras. Probablemente ni siquiera sabrías qué botón pulsar para llamar a esa maldita cosa. Señaló con un dedo tembloroso la pesada puerta de acero que indicaba la escalera de emergencia, mirándome con la misma mueca despectiva que usó cuando me dijo que mi trabajo no era de servicio real. Ese ascensor es para oficiales de alto rango, Elena, gente que importa. Sube las escaleras. Miré la pesada puerta de acero de la escalera y por un instante no vi ninguna puerta. Vi el resumen de toda mi vida en esta familia. Sube las escaleras. Era la misma orden que me habían dado desde los 12 años. La puerta de la escuela pública, porque el fondo universitario estaba reservado para el potencial de Mark. La puerta de la mesa de los niños en Navidad, porque los adultos hablaban de estrategia. Vi cada vez que me decían que esperara, que me apartara, que agradeciera los pequeños detalles que me dedicaban. Todo culminó con este hombre parado en un pasillo que no le pertenecía, diciéndome que caminara mientras esperaba un aventón que no se había ganado. Sentí una repentina y fría claridad que me invadió, asentándose en mi pecho como hielo. Hoy no iba a subir las escaleras. Di un paso al frente, ocupando su espacio personal con una silenciosa confianza que lo hizo estremecer. En realidad, tío Rick, dije en voz baja, pero cortando el aire reciclado como una navaja. Ese ascensor no es para rango, es para despejar el paso. Antes de que pudiera reír, antes de que pudiera decirme que dejara de jugar y empezara a caminar, puse la mano plana contra el panel biométrico negro. La reacción fue instantánea y violenta. La cortés luz amarilla para visitantes se apagó al instante, reemplazada por un brillo rojo sangre que palpitó por todo el pasillo, convirtiendo el rostro confundido de Rick en una máscara de terror carmesí. La voz automatizada no solo habló, anunció un veredicto que hizo temblar las placas del suelo. Unidad de comando de matriz prioritaria Spectre 01. Autorización de nivel 5 reconocida. Anulación biométrica activada. Vi a Rick con la mandíbula literalmente abierta. El aire abandonaba sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró fijamente el panel, luego a mí, sin poder conciliar la sobrina que arreglaba impresoras con el operador que acababa de ordenar al edificio que se arrodillara. Parecía como si estuviera viendo un fantasma. Las pesadas puertas de acero no tintinearon, se abrieron con un siseo hidráulico. Dentro, el coche no estaba vacío.
Allí de pie, flanqueado por 2 policías militares con cara de piedra, estaba el general Sterling. Parecía impaciente, mirando su reloj. Sus 3 estrellas reflejaban la luz roja de emergencia. La preparación militar de Rick superó su sorpresa. Se puso firme tan rápido que sus talones resonaron, lanzando un saludo frenético y tembloroso. «¡General!», gritó, con la voz quebrada como la de un adolescente. Estaba explicando. El general Sterling ni siquiera pestañeó. Pasó junto al coronel que saludaba y al oficial subalterno boquiabierto como si fueran muebles. Se detuvo justo frente a mí. No me saludó ni me regañó. Extendió la mano que firmaba las órdenes que Rick solo soñaba con leer. «Arquitecto», dijo con voz áspera y seria. «Lo estábamos esperando en el bote. El Estado Mayor Conjunto necesita su evaluación de los datos del Pacífico de inmediato». Tomé la mano del general, sintiendo los ásperos callos en la palma, y luego me giré lentamente para mirar a mi familia por última vez. Mark parecía que iba a vomitar. Rick seguía sosteniendo su saludo, temblando. Una estatua de autoridad obsoleta que se desmoronaba en tiempo real. Me permití una pequeña sonrisa triste. «Lo siento, Rick», dije en voz baja. «No puedo subir las escaleras. Al general no le gusta esperar». Entré en el ascensor y me giré para mirarlos mientras el general entraba a mi lado. Las puertas se cerraron con un siseo, encerrándome en mi mundo y dejándolos en el suyo. El silencio en ese ascensor fue el aplauso más fuerte que jamás había escuchado. Cuando las puertas del ascensor se sellaron con un siseo a presión, el ruido de mi familia no se apagó. Fue cortado con la misma nitidez que una línea de código corrupta. La luz roja de emergencia titiló una vez y luego volvió a la calmada iluminación blanca y clínica del sector seguro. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba cargado con el zumbido de la maquinaria de alto voltaje y la comprensión tácita de quienes estaban dentro. Respiré hondo, la primera vez profunda y tranquila que había tomado en horas, y sentí que la máscara que usaba con mis familiares se disolvía. Mi postura cambió. Mis hombros dejaron atrás la tensión defensiva que había arrastrado desde el estacionamiento, volviendo a la postura del operador que pertenecía allí. El General Sterling estaba a mi lado, mirando fijamente los indicadores del piso mientras subían rápidamente. Es un hombre que considera las expresiones faciales como recursos limitados y rara vez las gasta sin una razón táctica. Pero mientras el ascensor subía más allá del tercer piso, sorteando las capas de burocracia que el tío Rick veneraba, vi una mueca en la comisura de los labios del general. No era exactamente una sonrisa, era demasiado pronunciada para serlo, pero era un reconocimiento. No me miró al hablar. Simplemente mantuvo la vista fija en los números crecientes. «¿Familia?», preguntó, con una ironía burlona en la palabra. Asentí, manteniendo también la mirada al frente. «Problemas en el sector civil, señor», respondí con voz firme. «Tienen dificultades para interpretar los datos». El general soltó una breve y aguda carcajada, un sonido inusual que resonó en la caja de acero. «Entendido», dijo. «Manténlos fuera del perímetro, arquitecto. Necesitamos que estés concentrado». Eso era todo, sin interrogatorios, sin sermones, sin pedir explicaciones sobre por qué un coronel retirado gritaba en el pasillo. En mi mundo profesional, la competencia era lo único que importaba. Si podías hacer el trabajo, el equipaje que dejabas en la puerta era irrelevante. Sentí una profunda paz invadirme. Una sensación de volver a casa que nunca había sentido en la mesa del comedor de mis padres. Pasé las siguientes 6 horas en el esquife, la delicada sala de información compartimentada. La habitación era una fortaleza sin ventanas, llena de pantallas y servidores que vibraban con la guerra invisible que librábamos en la oscuridad. Informé al Estado Mayor Conjunto. Reorienté el rastreo satelital para el Teatro de Operaciones del Pacífico y detuve un intento de exfiltración de datos que habría comprometido a un grupo de portaaviones. Era un trabajo de alto riesgo, agotador y aterrador.
Y sin embargo, comparado con el agotador desempeño de fingir ser inferior para mi familia, se sentía como unas vacaciones. Cuando por fin salí del edificio, el sol hacía rato que se había puesto, dejando el enorme aparcamiento bañado por una luz naranja de sodio. El aire era fresco y olía a ozono y a escape. Caminé hasta donde había aparcado la Honda Odyssey, pero el espacio estaba vacío. No me habían esperado. Saqué mi teléfono personal del bolso, no el cifrado, sino el desechable que guardaba para mis compromisos sociales. Hubo un solo mensaje de Mark enviado hace 4 horas. El pase de papá fue marcado por un intento de violación de seguridad. Tuvimos que irnos. ¿Quién eres? Me quedé mirando esas 3 palabras. ¿Quién eres? Y sentí una extraña y melancólica satisfacción. Era la pregunta que deberían haberme hecho hace 10 años. Deberían haberme preguntado cuando empecé a ganar concursos de programación que no entendían. Deberían haber preguntado cuándo dejé de venir a casa para las fiestas menores porque estaba trabajando, pero nunca lo hicieron porque creían que ya lo sabían. Para ellos, yo era el telón de fondo, el extra de la película de sus vidas. Ahora por fin se dieron cuenta de que yo era el director. No respondí. En cambio, revisé los registros de seguridad de mi dispositivo seguro, solo por curiosidad. Quería ver la magnitud de los daños. El informe era conciso y brutal. Como el tío Rick había intentado forzar una anulación biométrica en un ascensor SAI ultrasecreto usando una identificación de bajo nivel retirada, el sistema lo había marcado como una posible amenaza interna. No era un cargo penal, nada grave, pero era una sentencia de muerte administrativa para un hombre como él. Sus privilegios de visitante fueron suspendidos a la espera de una junta de revisión formal. La ironía era deliciosa. El tío Rick vivía para su legado. Vivía para traer gente a este edificio, para acompañarlos por los pasillos y contarles historias sobre lo importante que solía ser. Trataba al Pentágono como su club de campo personal. Ahora estaba en la lista negra del centro de visitantes. Ni siquiera pudo entrar a la tienda de regalos. El mismo sistema que dominaba, la cadena de mando que usaba para apalearme, lo había identificado como un lastre y lo había dejado fuera. No solo había perdido prestigio, sino también su escenario. 3 semanas después llegó el Día de Acción de Gracias. El chat grupal había estado inusualmente silencioso. No me pidieron ensalada de papas, ni programaron la llegada de Mark. Recibí un mensaje de texto formal y rígido de mi tía preguntándome si asistiría. Miré el mensaje y mi libro de cuentas. Recordé los años que pasé sentada a la mesa de los niños. Vi la sonrisa burlona en el rostro de Rick cuando dijo que mi carrera era un pasatiempo. Vi cómo me miraban como si fuera de cristal. Me di cuenta de que no quería ir, no porque me enojara que se hubiera extinguido el fuego en el ascensor, sino porque simplemente ya no cabía. La caja que me habían construido me había quedado pequeña. Envié una respuesta. Conflicto laboral. Implementando un parche. Pero no lo dejé ahí. Envié un mensajero a casa con un regalo. Era una botella de whisky añejo carísimo, algo que Rick reconocería como de alta calidad, algo que asumiría que merecía. Pero no firmé la tarjeta con cariño, Elena. Tomé un bolígrafo negro y escribí con letra mayúscula: «Disfruta la cena». Desde el soporte informático, pasé ese día de Acción de Gracias sola en mi apartamento, pidiendo comida para llevar y revisando código. Todo estaba tranquilo. Había paz, y por primera vez en mi vida no me sentí sola. Me di cuenta de que la familia no es solo ADN compartido, ni una historia compartida de obligaciones. Mi familia eran las personas que estaban a mi lado cuando la luz roja comenzaba a parpadear. Mi familia era la que veía al lobo, no a las ovejas. Mi tío se pasó la vida buscando rango para poder menospreciar a la gente. Yo me pasé la mía buscando competencia para poder cuidar de ellos. Y créeme, la vista desde el escritorio del profesional tranquilo es muchísimo mejor que desde los asientos baratos. Si eres la oveja negra que tiene el poder del lobo, házmelo saber en los comentarios. Acceso permitido.